ese esparcimiento de energía, de partículas, de calor, todas esas cosas que fueron produciendo las partículas elementales hasta llegar a los núcleos, a los electrones, a todas esas partículas elementales que constituyen el todo. Esas partículas fueron constituyendo los átomos, las células, las moléculas, hasta llegar al hígado nuestro, hasta llegar a conformar a todos los seres vivos. Eso nadie tuvo ¿quién tuvo conciencia de eso? Los astrofísicos, los historiadores del cosmos, todos tratan de lanzar hipótesis, pero nadie tuvo conciencia de esos fenómenos. Esos fueron acontecimientos que crearon el tiempo cósmico. Pero entonces también había una duda en relación a nuestra parte biológica, que nunca lo he visto en ninguna parte, lo mejor está equivocado. Así había hecho la división que hemos propuesto entre el tiempo biológico y el tiempo cósmico. El tiempo cósmico es la historia del cosmos toda, en donde estamos incluidos, por supuesto. Pero el tiempo biológico quiere decir que existe un tiempo individual para cada sistema. Este micrófono tiene su tiempo y se puede volver viejo y arruinarse. Todos nosotros tenemos nuestro propio tiempo, que se inició en el momento en que un espermatozoide y un óvulo se unieron para dar una célula que va a polipotencial, que entonces va desarrollándose para dar las diferentes células y los diferentes órganos de cada individuo. Imagínense ustedes la cantidad de acontecimientos que se han sucedido en ese mínimo espacio del ovocito. ¿Quién ha tenido conciencia de eso? Nadie. Pero no quiere decir que esos acontecimientos no han sucedido, que continúan aconteciendo a nivel del cosmos, que continúan aconteciendo al nivel de los seres vivos como nosotros. Nadie ha tenido conciencia de eso. Eso es lo que yo llamo el tiempo biológico. Ese tiempo, entonces, es individual, pero se encuentra como las matrioshkas, las muñecas rusas, metidas dentro del tiempo del cosmos. Bien, pero si existen esos acontecimientos, para que exista un acontecimiento, para que se suceda un hecho cósmico o biológico, ¿qué se necesita? Esa es la pregunta del millón, y yo la hago siempre a todos los auditorios. ¿Qué se necesita? Una sola cosa, una señal, una información. Luego, sin información no hay acontecimiento. Sin acontecimiento no hay historia. Sin información no hay acontecimiento. Entonces no habrá nunca noción de espacio ni de tiempo. Ahí es donde empezamos nosotros a creer en la existencia del tiempo y en que el tiempo es fundamental como historia de los sistemas y de que la información es la que permite que se sucedan los acontecimientos, y sucediéndose los acontecimientos hay la historia de los sistemas. Luego, para nosotros la propuesta es que la información es el elemento más importante que existe en el cosmos y que existe en todos los seres vivos. Si llegamos a tener tiempo, entonces vamos a mirar la propuesta nuestra de dónde nace la información biológica, aunque creo que como yo hablo tan despacio, no vamos a alcanzar, pero ya en el libro de pronto logra complementar.
y hablamos de programación. Imagínense ustedes hablando nosotros de programación, de que somos programados, y llegar a la conclusión que todo en el universo está programado. Y está programado por una gran conciencia programadora. Porque si hay programa, hay programador. Entonces a nosotros se nos tacha de deterministas. Y eso en Europa es lo primero que saltan a decirnos. Usted es determinista, sí, pero a medias. Y les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que la ciencia actual, como no ha caído en cuenta de la importancia de la información y de cómo se forma la información y cómo esa información es la autora de los acontecimientos, entonces el problema está ahí, porque ignoran, porque ninguno de esos genios habla de lo que es realmente la información, aunque ya empiezan algunos europeos, principalmente franceses, a hablar de la información a nivel cósmico. Entonces la información para nosotros es el pilar, el elemento fundamental de lo que existe, de todos los fenómenos que se suceden en el universo. Pero, me decía un científico dictando yo en Francia la conferencia, me dice, doctor, entonces, si yo salgo de aquí, me informan que hay un problema en mi casa, salgo de aquí, al cruzar el Boulevard Raspail en París, me coge un automóvil y me tritura. Eso está programado. Por supuesto que eso no es una pregunta cualquiera. Entonces les digo yo, el problema es, ¿por qué salió usted de aquí? Seguramente aburrido por la conferencia o algo más. A usted lo llamaron por teléfono, recibió una información y gracias a esa información la programación queda rota, porque como corolario proponemos nosotros decir que lo más lábil, la parte como más sensible y más fácilmente descontrolada es la información. Como lo hemos visto aquí, que llega el ejército allí en Colombia después de una toma guerrillera y le pregunta a los campesinos por dónde cogió la guerrilla. Entonces le dicen por allí cuando en realidad cogió para allá. Esa información lamentablemente volvió nada el ejercicio de ese ejército en ese momento. Es la parte más lábil y es lo que nosotros no podemos olvidar. Pero entonces, ¿qué es la información desde el punto de vista nuestro? Que la terapia neural trabaja sobre la información, pues claro, que la homeopatía, que la acupuntura, que todos nuestros sistemas, que la cromoterapia trabaja sobre la información, pues claro, porque son en sí mismas información. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entonces diagnosticar inicialmente y tratar inmediatamente? Debemos tratar los desarreglos de la información biológica a través de todos nuestros conductos energéticos informacionales que tenemos, que los llamemos meridianos, que yo prefiero llamarlos circuitos preferenciales de circulación de la energía de los órganos, porque meridiano me parece una mala traducción al francés. Entonces, ahí vamos nosotros comprometiéndonos con algo más de lo que es el puro órgano, de lo que es la pura materia de nuestro organismo. Eso es lo que yo he querido siempre, que todos mis queridos colegas vayan comprendiendo, para irnos unificando en nuestros conceptos basados
en la ciencia moderna, para no dejarnos echar más tierra. Siempre he dicho, y lo he dicho en todos los auditorios y ante todas las televisiones del mundo y radios del mundo, que hoy en día la universidad que no enseñe estos principios bioenergéticos y que no le enseñe a sus futuros médicos lo que son las alternativas, están dentro de una función antiética, porque no se puede dejar, y menos una academia, dejar en el desconocimiento de algo que cura a gentes que estamos formando para que curen, y curar de una manera más sencilla, menos onerosa. Y además de que todos sabemos ya que somos información y que la información se espacializa dentro de las moléculas y dentro de las células. Varios años duré yo corrigiéndole a mi secretaria aquello de la espacialización. Cuando una información llega, informa una molécula, penetra en ella y se memoriza allí. Y lo único que puede curar realmente a una persona que ha estado enferma es aquel modelo terapéutico que luche contra la anoxia y que borre la información. Y resulta que los únicos modelos terapéuticos que pueden borrar una información a nivel cuántico, a nivel por allá de la más pequeña molécula y de las células, son nuestros sistemas bioenergéticos. Y ahí la grandeza de la terapia neural, de la acupuntura, de la homeopatía, de todos estos modelos. Recuerdo mucho cuando iniciamos con Germán estas cosas, que yo insistía en que todos los que nos iniciáramos en estas medicinas debíamos estudiar y al menos comprender y de pronto ejercitar, si no todas y muchos de estos modelos nuestros. Porque yo veía casi con espanto de que el homeópata era nada más que en su homeopatía. Y tengo alumnos extraordinarios homeópatas, alumnos de la universidad y luego en estas cosas, que me enseñaron homeopatía, en donde yo le discutía, hombre, mire que si ustedes además de sus tratamientos homeopáticos usaran una aguja en tal sitio, el resultado sería más esplendoroso e incluso más inmediato. Porque lo más lindo de lo que hacemos es la vivencia del acto médico. Porque es muy hermoso tener uno un fenómeno en segundos. Hagan el favor. Cuando yo tuve el primer fenómeno en segundos, lloraba. Lloraba de la emoción. Hace 40 años. Y todavía lloro cuando logro algunos. Entonces nosotros vivimos el acto de la curación, de la mejoría de los pacientes. Por eso yo me río cuando de pronto hay todavía algunos atrevidos dentro de la medicina del gobierno, llamemos así, del establecimiento, que tratan de burlarse de Dios. Sí, clavando agujitas, sí. Pero alguna vez usted ha visto delante de sus ojos desarrollarse la curación de una enfermedad o de un síntoma, de un dolor espantoso, de una ciática, por ejemplo. Nunca lo ha vivido. Tiene que recurrir a un poco de pastas y de cosas que son enfermantes.
Porque cuando nosotros matamos un estreptococo o un estafilococo con todos esos antibióticos, estamos actuando mal. Porque si mata el germen, de todas maneras queda la información del germen. Y de todas maneras esa información y los constituyentes del mismo germen, de la misma amiba, están creando campos de interferencia minúsculos, pero ciertos, en el organismo que pretendemos curar. Miren ustedes hasta dónde llegamos nosotros. Sí, me perdona, pero es que como a mí me ha tocado hacer una síntesis para venir acá y saltar de diapositivas y todo eso, prefiero ir diciendo las cosas que hemos desarrollado para después no estar lamentándonos en que no hablamos de tal o cual otra cosa, sobre todo en el interés de hacer comprender nuestros estudios, nuestras investigaciones. Entonces, por eso decimos que la sabiduría real de la ciencia humana está en relación directa al conocimiento de los fenómenos de la vida. Porque es que estos fenómenos de la vida dan para el conocimiento de todo en el cosmos. Y de todas, absolutamente todas las manifestaciones científicas. ¿Por qué? Porque como terminamos por allá en el libro ese que escribimos, decimos que todo en el universo es y está al servicio de la vida. Por eso es que le estamos proponiendo que ya no sigamos hablando solamente de física cuántica, sino que de ahora en adelante desarrollemos con el mundo científico todo, la física biocuántica, teniendo en cuenta esa premisa, que aunque teórica hoy no más, sí, la misma física nos está dando para la sedimentación de ese concepto de la física biocuántica. Entonces, tenemos que desarrollar ese conocimiento de la vida, porque estos fenómenos no son simplemente físico-químicos, es que la vida es un engranaje dinámico de eventos virtuales. Yo tuve mucho miedo de hablar de virtualidades en el ser vivo, pero si es que los mismos físicos nos enseñan de que existen partículas virtuales en todas partes como no van a existir en los seres vivos, que somos eso también. Engranaje físico, energético, información, psicoespirituales, materiales. Solo esta concepción holística integral permitirá acercarnos siquiera al conocimiento de la vida. Vean nosotros cómo estamos tratando de integrar todos los conocimientos de la ciencia actual. Es que ni siquiera, como les decía la OMS, hablaba de la sanidad espiritual. Todos, absolutamente, todos los elementos de un ser vivo, células, moléculas, etcétera, núcleos celulares, todos están integrados al todo universal, a la sabiduría cósmica. Es que nosotros dependemos de allí. Por supuesto que nos han desviado de nuestro cerebro lo que es la realidad, porque Newton y Descartes, todos ellos, y antes también algunos pensadores geniales, nos han querido alejar y desintegrar lo que es la parte material de la parte espiritual. Eso nosotros en este momento tenemos que reintegrar. Y como estamos integrados al cosmos, a la sabiduría cósmica, como les digo, la más pequeña partícula de un ser vivo está hablando con el cosmos, está recibiendo y está nuevamente respondiendo a los llamados
del cosmos a través de los códigos que ellos sí comprenden. Por eso es mi gran profesor Paul Noyer, creador del aurículo, decía que la piel no es ningún bloqueo contra el medio ambiente, no, porque la piel oye, la piel ve, la piel intercambia información con el cosmos. Entonces nosotros saltamos ahí y decimos, es que el espíritu humano es aquello que nos integra al cosmos y a la misma materialidad. El espíritu humano lo definimos nosotros en ese libraco como el cordón umbilical energético informacional que une a todo ser vivo con el cosmos, con la sabiduría cósmica de la cual dependemos. Sin el cosmos no hubiéramos podido existir. Es que cuando se está constituyendo el ovocito y de ahí empieza el desarrollo de un ser, ¿de qué energía hecha mano? Esa situación y todos esos acontecimientos, ¿hecha mano de qué? De la energía cósmica. Sin ella no podríamos existir. Entonces esa energía cósmica hecha mano, por supuesto, de los elementos que la célula tiene a su alrededor. Pero esos elementos, antes que todo, son energía, información y conciencia. ¿Ven cómo todo está integrado? Por eso, en una poesía decimos nosotros, el llanto de un niño estremece la galaxia. Y hace un tiempo se habló del efecto mariposa. Todo en el universo está integrado. Tal vez el más grande error de ese hombre genial, de Albert Einstein, estuvo en esa equivocación, en que Bohr, ese gran físico danés, con un grupo de las gentes que asistían, se llamaba en esa época la Escuela de Copenhague, donde habían físicos y allí en Copenhague se reunían cada año, cada 2 años, todos los físicos importantes del mundo a discutir. Y por supuesto Bohr tenía sus posiciones y Einstein las de él. Y se dividía siempre el bloque en 2. Pero yo me imagino esas discusiones hermosísimas, absolutamente científicas y basadas en las matemáticas de ese par de grupos. Entonces, Bohr decía que todo en el mundo estaba integrado. Todo era una integración absoluta. Y esa integración hacía que no existieran los fenómenos locales. Él llamaba esto la teoría de la no localidad. En cambio, Einstein decía que eso no era posible. Yo tengo unas diapositivas, sobre todo de las experiencias de un joven en esa época francés que yo conocí, de la Universidad de Nanterre, cerca a París. Él hizo el experimento más extraordinario del mundo, en que producía la división de un electrón, por ejemplo, o de cualquier partícula, en 2 fotones. Esos fotones, el uno cogía para la derecha y el otro para la izquierda. Toda partícula, incluso en nuestro organismo, tiene una rotación sobre su eje que se llama el spin, que es uno de los números cuánticos que definen a esas partículas elementales. Y Alan Aspect hizo el experimento más extraordinario que se haya podido hacer en física. Entonces, cuando
el fotón de este lado giraba en este sentido, este otro obligatoriamente gira en el sentido contrario, gracias a, bueno, a otras leyes de otros físicos.